Hola, soy Flor de María Cruz Martínez del grupo E075 de la Maestría en Ciencias de la Educación del IEU. Y el día de hoy voy a platicarles sobre el tema de la educación del hombre burgués. Es el capítulo 5 del libro Educación y Lucha de Clases de Aníbal Ponce. Vamos a hablar de la primera parte de la educación del hombre burgués desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Vamos a iniciar diciendo cómo era la educación en el Renacimiento. Estamos hablando de una educación que viene después de la época medieval. Para eso pues tenemos que saber cómo era la educación en la época medieval. Según la lectura pues nos habla de una educación tiránica. En el Renacimiento se dan cuenta de que la educación caballeresca de la época anterior pues ya poco le sirve a las personas de la nobleza, porque empieza a surgir más la burguesía y esos aprendizajes que ellos tuvieron ya los consideran desfasados, que ya no tienen alguna utilidad en la nueva época. Entonces, en la lectura se dice que hay maestros que incluso les dicen a sus alumnos que tienen que olvidar lo que ya aprendieron para poder iniciar nuevamente. Es como si ahora dijéramos, ¿no?, que se quiere que los alumnos lleguen en tabula rasa para que podamos iniciar con la educación. Entonces, en esta época, en el Renacimiento, pues surge una persona llamada Luis Vives que defiende la enseñanza de las matemáticas. Considera que las matemáticas pues son elementales para el ser humano, para el control de mercancías, para desempeñar algunas funciones. Entonces él dice que las personas deben aprender, ahora sí que preguntando con quienes saben. Es decir, si hay una persona que tenía una tienda y se encargaba de la venta y distribución de algunos artículos, pues los jóvenes debían acercarse a esa persona y preguntarles cómo es que llevaban el registro de tales artículos, cómo es que sabían hacer algunas cuentas, para que así pudieran aprender. Estamos hablando de que proponían una educación pues laica en cierto aspecto, porque estamos hablando del Renacimiento, pero no por eso quiere decir que no había fieles, ¿no? Porque en ese entonces es cuando se inicia la lucha entre los ateos y los fieles. De esta lucha surge Jacques Carpentier, que es un jesuita, que incluso pide la pena de muerte para otra persona que él considera ateo. Cuando hablamos de Jacques Carpentier, estamos hablando de los jesuitas, que más adelante vamos a platicar sobre ellos. Mientras vamos a decir cómo era la educación en aquella época. Debemos decir que los estudios eran demasiado caros, eran inaccesibles para la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque la educación se daba en idiomas como el hebreo, el griego y el latín. Las personas que quisieran aprender a estudiar o que sus hijos aprendieran tenían que llevarlos primero a clases de estas tres lenguas. Sobre todo en la lectura se comenta que hablaban alemán, entonces su lengua nativa era el alemán y tenían que aprender griego, hebreo o latín para poder acceder a la educación, lo cual pues limitaba la educación solamente para los nobles y para los burgueses. Entonces en esta época pues surge también el protestantismo de la mano de Martín Lutero. Martín Lutero pues tenía la idea de que el hombre era responsable de su propia fe y considera la educación como un acto de caridad de las clases nobles y burguesas para con las clases populares. ¿Por qué? Porque él decía que todos tenían que tener acceso a poder leer la Biblia, a conocer las escrituras, ¿no?, de su religión. Y que las personas pobres, pues al no poder tener educación, pues no iban a poder acceder a esas escrituras. Por eso, quienes estuvieran mejor económicamente debían apoyar a los más necesitados, digamos, de aprender la palabra de su religión. Entonces, él propone que las personas puedan acceder a la educación, pero no tuvo éxito. Lo único que consiguió, pues fue que se esparcieran por el territorio los predicadores, que sí, les iban a llevar la palabra o las escrituras de la Biblia, les iban a decir qué decía la Biblia, pero no los iban a enseñar a leerla. O sea, ahí se cumplía su deber de caridad, que sí se enteraran de las palabras
o del contenido de la Biblia, pero ellos solos por sí mismos no iban a poder leer. Él mismo defendía la idea de que las ciudades que iban a estar mejor o más desarrolladas, pues iban a ser aquellas que tuvieran los ciudadanos mejor educados. Cuando hablamos de esto también entra el catolicismo de la mano del Papa. El Papa también se preocupó por la educación, pero solamente por la educación de los nobles y de la burguesía. Entonces, nuevamente, las clases populares quedaron excluidas. Es entonces cuando hablamos también de los jesuitas. Los jesuitas destacaron en esta época en cuanto a educación, eran los mejores maestros y tenían a los mejores alumnos. Tanto que los jesuitas fueron los primeros en crear un plan de estudios ellos mismos. Se tardaron 59 años en crearlo. Estuvo listo en 1599. En este plan de estudios, pues no había lugar para la emancipación intelectual, solamente estaba hecho como un instrumento de dominación. Este plan de estudios sufrió modificaciones en el año 1822. Después de estas modificaciones, según el libro, no tuvo más modificaciones y es como lo utilizan en la actualidad las escuelas que son dirigidas por los jesuitas. Entonces, hasta aquí vamos que la educación no llegó a las clases populares, solamente se quedó en la burguesía y la nobleza nuevamente. Entonces, solamente era considerada como un instrumento de dominio. Entonces, estamos hablando de que la educación hasta este momento no llegó a las clases populares, hasta que después viene de la mano de Charles Temia una idea de que la educación pueda acceder o pueda llegar a las personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque él empieza a observar en la sociedad que las personas empiezan a tener problemas en las ciudades, que se empiezan a dar situaciones de falta de moral, de falta de ética, que las familias no viven bien. Y entonces él se lo atribuye a la falta de educación, a la falta de moral, a la falta de valores desde el hogar. Y propone escuelas gratuitas en las que los alumnos iban a aprender algún trabajo manual en las escuelas y el maestro iba a tener diversas funciones. Aparte de enseñarles a realizar algún oficio, alguna actividad a los alumnos, tenían la responsabilidad de visitarlos en sus hogares y ver cómo era la convivencia que tenían en su familia, qué tan apegados estaban a los aspectos religiosos, porque él consideraba que quienes no estaban apegados a estos aspectos religiosos, pues eran los que tenían pues falta de moral, falta de ética, eran los que creaban esos problemas en la sociedad de aquel entonces. Si lo sintetizamos, pues básicamente fue una educación que estuvo enfocada en el trabajo. Se les enseñaba desde pequeños a hacer ciertas labores para que cuando crecieran, si cumplían las características que los maestros tenían la responsabilidad de vigilar, iban a tener mayor facilidad de conseguir algún trabajo o de trabajar para ciertas personas, solo si cumplían las características de los maestros de aquella época. Cuando hablamos del trabajo, pues nos tenemos que ubicar en la época en la que estaba, de la que se habla. Estamos hablando del siglo XVI, cuando empieza a surgir la manufactura. Por ahí nos habla el autor Bacon de el poder aumenta con el conocimiento. Se dan cuenta que no todo se tiene que hacer de manera manual, sino que pueden empezar a utilizar máquinas. Ahí nos habla de que se dejan de utilizar la rueca y se empiezan a utilizar otro tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces, como ya se pretende lograr que el trabajo sea más rápido, cuando hablamos de rápido, este concepto no había surgido antes. Ahora sí querían que las personas aprendieran rápidamente o a manejar estas máquinas o a crear nuevas máquinas que pudieran hacer el trabajo más rápido. Por lo tanto, la educación tenía que ser un poco más rápida. Y es ahí cuando entra Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio entra como en la nueva educación, en la que sí, ya se tiene que enseñar a las personas,
pero ahora se les tiene que enseñar de manera rápida y de manera sólida. Las personas tienen que aprender bien lo que van a aprender y quedarse con esos conocimientos. Cuando hablamos de Comenio tenemos que recordar que este autor pues fue el creador de lo que nosotros conocemos ahora como el primer libro de texto infantil, en el que a través de imágenes se enseñaba pues la lectura. Y es así como se crean los primeros, se crea la educación, que incluye materias como geografía, aritmética, derecho civil e historia. Y es entonces cuando se da la construcción de la nueva educación. Hasta aquí se dio un gran avance porque la educación ya empieza a llegar a las clases populares. No del todo, surgen más cambios con el paso del tiempo, pero en cuanto al capítulo 5 solamente nos quedamos hasta los naturalistas. Después de Comenio viene Rousseau, que es el que dice que se debe tomar todo conocimiento de la naturaleza para poder avanzar como sociedad. Y en cuanto al capítulo 5 sería todo lo que yo podría comentar.